pues les presento nuestra arcaica máquina de anestesia. Entonces, en este caso, a pesar de que tenemos elementos que son totalmente muy viejos, siguen siendo la tecnología que utilizan los sistemas modernos. Si ustedes observan, tiene los puntos de interconexión donde tenemos la salida directamente hacia lo que es el ventilador, una válvula flush, y en la parte de atrás nosotros vamos a encontrarnos unos puntos de conexión directamente de oxígeno y óxido nitroso. ¿Vale? Entonces, en este caso en particular, también podemos observar nosotros que tenemos puntos de oxígeno y óxido nitroso. Unos son para tomas murales y otros son para tanques, como ya hemos visto directamente en la clase. Y como hemos platicado también en la clase en específico, si nosotros destapamos este tipo de cosas, por adentro solamente hay tuberías y válvulas. Y la intención es que nosotros entendamos cuál es el camino que recorren los gases frescos y el agente anestésico para que corroboremos directamente lo que vimos en clase. Entonces, tomas murales tienen nuestros puntos de interconexión y desconexión por estos conectores, y simplemente con girar se hace la conexión y la interconexión rápida de tomas murales. Ya sabemos que estos vienen marcados a 55 PSI, y entonces en este caso también los códigos de colores me indican directamente el gas fresco con el que yo estoy trabajando. Esos dos puntos en particular corresponden con este tubo y este tubo. De la parte de los tanques tengo espacio directamente para dos tanques con su respectivo manómetro, y podemos observar directamente que en este caso el rango de presión que manejan es distinto, porque ya sabemos que este está en el orden de los 2000 PSI. Entonces, en este caso se requieren del rango de los miles. A la salida de estos, por la parte de aquí abajo tenemos unos reguladores de presión. Entonces, yo saco de aquí 2000, a la salida de este punto yo tengo 50. Si ustedes observan, aquí yo también tenía 50, 55. Entonces, a la salida de este punto en específico y este punto en específico, no importa si viene de toma mural o viene de tanques, yo tengo 50 en estos puntos de aquí. Sigue siendo alta presión, ¿vale? Y después yo debo de observar cuál es el camino que toma directamente. Veo que a la salida de este punto viene un tubo por acá arriba. Tengo otro punto que es este de aquí y este de aquí. Este es un punto de conexión siempre de oxígeno para tenerlo disponible, y estos dos puntos de acá van a ir directamente a mi válvula de control de flujo, que ahorita se las voy a enseñar. Pero adicional a eso, yo puedo observar que en el oxígeno yo tengo dos caminos adicionales. Uno, este que tiene una tubería plateada, que tiene una conexión directa con la del óxido nitroso. Esta es mi válvula de seguridad que habíamos visto, que en ausencia directamente del oxígeno, yo tengo esta válvula unidireccional que baja directamente un balín y me bloquea la salida del óxido nitroso. Si yo no tengo oxígeno, no puedo mandarle nada a mi paciente en particular, más que oxígeno. Y el otro punto de interconexión en este de aquí corresponde directamente con una válvula flush. Entonces, esta válvula flush es la que me va a permitir, si mi mezcla está mal hecha, yo le paso solamente a mi paciente oxígeno, ¿sale? Y me evito riesgos de que yo le mande agente anestésico mal mezclado directamente con mis gases frescos, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo esto corresponde directamente con alta presión. A la salida de estos puntos, yo tengo conectados aquí directamente óxido nitroso y oxígeno, y esta es mi válvula de control de flujo. Con las perillas directamente yo regulo la cantidad de litros por minuto que yo quiero mandar a la salida, que es este tubo de acá. Está pesado. Váyanlo viendo. A la salida de esta válvula de control de flujo, yo tengo directamente lo que corresponde con la mezcla de oxígeno y óxido nitroso. Directamente en esos puntos de regulación yo puedo decir cuánto oxígeno, cuánto óxido nitroso y tener la mezcla correspondiente. ¿Sale? Y hasta la salida de ese tubo de arriba que nosotros observamos, tenemos directamente la mezcla del oxígeno y el óxido nitroso. Está pesado porque está muy viejo, pero son funcionales. También las tuberías, todas estas son de metal, que no es lo que se utiliza en la actualidad, o no está recomendado en la actualidad por cuestiones de desgaste y de corrosión, pero para la época en la que esta fue construida, pues era lo que existía y era muy funcional. ¿Vale?
Después de mi válvula de control de flujo, yo todavía no tengo la incorporación de ningún gas anestésico. Por lo tanto, lo que requiero yo es el vaporizador. Que es este de aquí, también está pesadote. Como hemos visto en clase, en este punto en específico, tenemos un punto de ingreso de gases frescos y un punto de salida. Esto de aquí corresponde directamente con la perilla que me regula la cantidad de agente anestésico que yo quiero mezclar. Y este es el punto de ingreso de un agente anestésico en particular. Entonces, si ustedes observan aquí por dentro, van a tener unas muescas que significa que este es de un agente anestésico en específico que se ingresa de manera líquida, y aquí yo tengo una ventanilla para observar cuánto tengo de agente anestésico todavía disponible. No tenemos ningún control eléctrico. Este sí es nuevo, este sí es moderno, todavía se usa, y este no tiene ninguna parte mecánica. Vaporizadores deben de estar regulados por temperatura y por flujo, y es la razón por la que también este está pesadote, porque básicamente es un bloque de metal, aunque lo ven muy compacto. Ay, dale. Ay, qué pesado. ¿Vale? Entonces, básicamente es un bloque de metal que permite generar esta regulación en temperatura sin necesidad de que nosotros tengamos algún aditamento electromecánico que permita que se regule el flujo. Todo está, como habíamos visto en la clase, directamente regulado en términos de la reacción química interna que sucede directamente dentro del vaporizador. ¿Vale? Si nosotros no tuviéramos ese vaporizador, yo pongo un tubo de la salida de mi válvula de control de flujo directamente hacia este punto, esto funciona como un ventilador normal, ¿vale? La adición del vaporizador es el elemento que a mí me ayuda a tener la máquina de anestesia, porque es el que hace el ingreso directamente de los gases anestésicos. A la salida, obviamente, del vaporizador tiene este aditamento en específico que se conecta directamente con esta tubería de aquí. En este punto en particular yo ya tengo gases frescos y agente anestésico, y de nuevo tengo que seguir simplemente el caminito directamente de las tuberías para saber hacia dónde va. Y yo voy a encontrarme dos puntos. Este de aquí va a ser mi salida que yo mando al ventilador, y este otro punto de aquí es un camino para la eliminación. Si por alguna razón mi mezcla de gases frescos con agente anestésico está mal hecha, yo presiono este botoncito, de los 55 psi se reduce a valores de presión atmosférica, manda solamente oxígeno a mi paciente y eso de aquí se desecha. Y aseguro que a mi paciente no lo desconecto en ningún momento y lo mantengo por lo menos con oxígeno, y el resto de las cosas se eliminan por este punto de aquí. Llego a este punto de aquí en específico que corresponde con mi salida. Esto va a mi sistema circular que se compone particularmente del ventilador. Entonces, este tubito de aquí se conecta con un tubito de acá, y esto que observamos aquí es un fuelle, que es el que básicamente me dice la cantidad de volumen corriente que yo voy a suministrar. Si ustedes observan en el fuelle, en la parte de abajo hay una pequeña línea amarilla. Esta línea amarilla es la que me dice el volumen corriente que yo voy a suministrar. Entonces la perilla me permite controlar la cantidad de volumen que yo voy a mandar. Y entonces en este caso esto sí está programado para que jale todo lo de los gases frescos, lo acumule y lo mande directamente a mi paciente por el tubito que observamos aquí. Punto de ingreso, esto infla directamente el fuelle. Cuando yo lo presiono, punto de salida, lo manda directamente hacia circulación de mi paciente. Y luego la última parte que nosotros observamos en este equipo corresponde con el absorbedor de dióxido de carbono. Ya sabemos que ese es el que me permite reincorporar lo que está exhalando mi paciente en la circulación. Entonces en este caso tiene un punto de ingreso y un punto de egreso, entrada-salida. La expiración de mi paciente llega con este punto de aquí. Aquí tenemos un filtro de partículas, llega directamente acá, se hace el filtrado y a la salida yo esto lo meto de nuevo directamente con la salida del ventilador para la siguiente inspiración. Y por dentro, lo que yo tengo en este caso es un set de absorbedores de cal
que son quienes hacen directamente la absorción del dióxido de carbono. Entonces estos plásticos ya están muy viejos, por eso se ven así sucios, pero la cal es nueva. Y es simplemente para fines demostrativos. Tenemos nosotros la acumulación. Si ustedes lo levantan y lo observan por la parte de aquí abajo, van a observar un pequeño filtro. Como esto es la expiración de mi paciente, es muy probable que aquí yo pueda encontrar fluidos o haya condensación directamente por la expiración. Entonces esto va a absorber dióxido de carbono, va a expirar solamente el aire y líquidos que se condensen directamente van a empezar a caer. Entonces aquí tengo un reservorio directamente de esa baba que se va a acumular y tengo un pequeño puntito de drenaje que es el que yo puedo abrir directamente acá. Pues cuando nos la regalaron, esto estaba bien asqueroso, pues ahorita ya lo podemos agarrar sin mayores problemas, pero de todas maneras pues es importante que lo específico. Estas ya son viejas. Estas se reusaban para los distintos pacientes. En las más modernas ya hay algunos modelos que los cartuchos del absorbedor de dióxido de carbono es desechable, entonces viene el cartucho completo, lo conectas y si es otro paciente se lo cambias por completo y te evitas todos estos problemas en específico. ¿Vale? Y en este caso en particular, el único punto electroneumático es este bloque de aquí que es el ventilador. Y pueden observar directamente los parámetros que uno puede programar, como presión inspiratoria, la inspiración para poder hacer el disparo, los tiempos de expiración, la insuflación, la frecuencia respiratoria, todo totalmente manual y el resto de las cosas funcionan. Los más modernos van a tener muchos más sensores para poder checar que en cada punto de la tubería yo tenga lo que le programé, lo que saqué de oxígeno, lo que saqué de óxido nitroso, la proporción de gas anestésico, pero en términos generales la instrumentación es muy similar. Tuberías y válvulas. Algunos van a tener el ventilador incluido, algunos no, son modulares, pero básicamente esto es lo que me permite definir cómo voy a hacer la terapia ventilatoria. El resto de las cosas es exactamente lo mismo. ¿Dudas? ¿Podría haber algún riesgo de infección entre pacientes cuando el filtro de reinserción de dióxido de carbono? En esta máquina sí. En las más modernas no. Pues esta es como de los años 60 o 70. Entonces es un equipo muy viejo. Y antes estos eran los únicos filtros de protección que eran para partículas sólidas grandes. En los más modernos debería tener filtros de partículas muy pequeñas o EPA. Entonces esos filtros sí te impiden directamente que tengas el riesgo de contagio, pero los deben de tener. Si no los tienen, sí hay un riesgo de contagio directamente, o se debería hacer una limpieza completa de toda la máquina de anestesia. Por eso en algunos casos en la clase habíamos observado que además de óxido nitroso, oxígeno, teníamos vacío. El vacío directamente sirve para poder hacer la limpieza de toda la tubería antes de hacer un procedimiento, porque tampoco sabes si directamente el agente anestésico que tú le pusiste al paciente 1 le va a servir al paciente 2 de la siguiente operación. Entonces en este caso, si a lo mejor el paciente 2 es alérgico a este agente anestésico, estamos fregados. Entonces cambias el vaporizador, pero la tubería se queda. Entonces por eso es importante que si puedas limpiar también la tubería de utilizarlo directamente vacío. Y casi siempre se deberían, si no son muy modernas, se recomienda que a lo mejor dejes un rato que tenga solo oxígeno, que se limpie y luego eso también lo desechas. No se lo mandas a nadie, no se ponen los médicos ahí. Lo desechamos directamente porque existe directamente la válvula flush o los puntos en donde yo tengo las conexiones a un sistema de eliminación de residuos. Y se acabó. ¿Vale? ¿Sirve de algo tener el canister así como partido a la mitad? Para en este modelo, Ajá. lo único para lo que sirve es para que te durara más tiempo sin cambiarle la calzada. ¿Pero por qué ya no se hace? O sea, Porque no es muy higiénico, que digamos. Ah. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, este bloque en específico, si tú observas, tiene resortes. Sí. Yo puedo tener uno, puedo tener dos. Si nada más tengo uno, se lo saco, le subo el tornillo hasta que se apriete y eso va a seguir funcionando. Tiene la misma función, solamente que me va a durar menos tiempo la carga, sin que alguien llegue y tenga que hacer
todo el proceso de limpieza, el drenado, porque ese sí alguien se lo tiene que aventar y no es como que muy agradable que alguien tenga que estar limpiando los fluidos de alguien más. Entonces en estos equipos estaban más pensados desde el punto de vista funcional, de que déjalo más tiempo y esto lo tocamos, pero eso no es lo ideal en la actualidad por N cantidad de razones. Entonces en este caso, eso simplemente es una forma en la cual tú asegurabas que la vida útil de la cal duraba un poquito más, pero en estándares modernos eso ya no se puede. ¿Vale? ¿Más dudas? Sí, la conexión con la bolsa, ¿dónde? Directamente en el sistema circular. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, ese no lo tenemos aquí, pero el sistema circular ustedes también lo pueden armar como ustedes quieran. Puede ser directo, ¿no? Puede ser abierto de aquí al paciente y lo que expira no se conecta acá. Lo conectas al paciente, lo que expira entra aquí y tienes otro punto de salida en donde lo vuelves a reincorporar y se hace un sistema circular. En algún punto donde también tengas la expiración, puedes tener la bolsa AMBU, ya la conectas directamente para que se la mandes al paciente en el camino de la inspiración. Por eso usualmente puede ir a la salida de este, que este también se reincorpora a la inspiración. Hacia acá viene la expiración, hacia aquí viene la inspiración, este también aquí va a la inspiración, desde de acá, va a la inspiración, la bolsa AMBU también la puedes tener a la inspiración. Eso ya es configuración de cada quien en el sistema circular, pero ese no tenemos aquí ahorita. ¿Más dudas? ¿Hace alguna diferencia tener el fuelle así a como lo tienen la mayoría de las máquinas de anestesia? ¿Ves? Ajá. ¿Es exactamente lo mismo? Es más fácil hacer la presión al revés. Aquí tú tienes que vencer, además de la presión que está aquí adentro, la gravedad. Ajá. En cambio, para el llenado también la gravedad te ayuda a que sea más rápido. Entonces, ahorita como ya está así de viejo, si yo lo empiezo a apachurrar, se empieza a hacer como de unos lados medio raros. Entonces, no es un diseño muy funcional y los modernos, por eso ahora casi todos están al revés, porque se han dado cuenta directamente que la gravedad te ayuda más bien al llenado y también eso te permite que no necesites tanta presión para poder llenarlo y entonces tienes menos desgaste que adentro en el fuelle. Pero en los primeros intentos, pues esto era lo funcional y no tenía tantos problemas. ¿Sale? ¿No dudas? No, si no tienen dudas, muchachos, pues serían